Yo le empecé a preguntar mucho a ellos y de hecho pasaba un mes, 2 meses, 3 meses y llegó el año y yo tal vez no seguía comprendiendo por qué Dios no me daba una respuesta de por qué había pasado eso. Bienvenidos a un episodio más. Hoy tenemos aquí una muy buena compañía que es Cintia. Cintia, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Joyce. Gracias por la invitación. Mi nombre es Cintia Cristal. Aquí estamos. Y gracias. Y para que la gente te conozca un poco más, cuéntanos qué te gusta hacer, cosas acerca de ti. Bueno, me gusta mucho leer, me encanta entrenar. Empezamos a es más, para los que no saben, es Sleep It. Sí, me encanta entrenar y pues, como te comentaba, me gusta mucho leer, poder experimentar. Creo que a través de los libros he aprendido mucho de parte de ellos. Y también ahí para que te conozcan un poco más, yo recuerdo algo de Cintia y es, de verdad, siempre anda con una manzana. Siempre comiendo sano y fit. Sí, eso sí es cierto. Siempre ando con mi manzana. A ver, a cuidar. Con manzana. Bueno, Cintia, tú eres una persona que ha crecido en un hogar cristiano, una persona que le gusta mucho buscar a Dios, que le gusta mucho leer la Biblia. Ella me ha pasado varios tips para leer la Biblia. Y a veces las personas piensan que cuando uno tiene una relación como más cercana con Dios, de más tiempo, que no va a pasar por ese proceso de los silencios de Dios. ¿Y tú has pasado por esos silencios de Dios? Sí, podría decir que muchas personas han sido como demasiados infinitos. ¿Y qué has sentido cuando has pasado o estás en una etapa de silencio de Dios? Pues creo que cuando uno está en una etapa de silencio, por lo general siente como tristeza, porque tú decís, estoy esperando que Dios me responda a lo que yo estoy preguntando. Y son esos momentos donde tú decís, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no me contestas? Y creo que el ser humano estamos como muy acostumbrados a, te hago una pregunta y quiero que me la respondas, digamos, si hablas en la mañana, crees que tu respuesta ya la tengas en la noche o al día siguiente o una semana, pero Dios actúa de diferente manera, ¿verdad? Claro, te puede responder tal vez en la noche porque ha pasado y he escuchado de testimonios que tú le pedís algo a Dios y a veces hasta en una llamada, 100 segundos y en el resmendo. Pero a veces existen los silencios largos, si lo queremos ver así. Pero es cuando Dios considera yo que quiere hacer un trato contigo, quiere como que moldearte en ese silencio, ¿verdad? Porque si tú le estás pidiendo algo a Dios y Dios no te lo responde en ese momento, es porque Dios quiere probarte. Y puede que tal vez pase un mes y tú decís, a veces hasta ya se te olvida qué es lo que le pediste a Dios y de repente Dios te contesta en un mes y tú decís, ya se me había olvidado, pero ahí está la respuesta de Dios, ¿verdad? Y como podrán ver, sí existen esos silencios de Dios. Y ahora yo te pregunto, un silencio que tú hayas pasado que realmente dijeras, ¿debo seguir creyendo en Dios? ¿Realmente estoy creyendo en lo correcto a causa de ese silencio? Bueno, mira, sí he pasado por muchos silencios, la verdad, y creo que una de las experiencias de mi silencio creo que es hace poco y lo voy a compartir, porque creo que es algo que de verdad muchas personas, y me atrevo a decir que todo, obviamente, todo ser humano, pues hemos pasado, y es con la pérdida de mi papá. Yo le he preguntado mucho a ellos de por qué me había pasado eso a mí. Como tú dijiste al inicio, o sea, yo crecí en un hogar cristiano, en un lugar donde a mí desde pequeña me enseñaron a servir a Dios, de quién es Dios para mí. Y cuando pasó esto de mi papá, que para mí fue como, y sigue siendo algo que de verdad marcó mucho mi corazón en mi vida, porque fue un giro literalmente de 360 grados. Yo le empecé a preguntar mucho a ellos y de hecho pasaba un mes, 2 meses, 3 meses y llegó el año y yo tal vez no seguía comprendiendo por qué Dios no me daba una respuesta de por qué había pasado eso. Y yo renegaba mucho en el hecho de decirle, Dios, ¿por qué te llevaste a mi papá? Si, si él era bueno, si él te servía, él era hijo tuyo, o sea, ¿por qué pasó esto, verdad? Y al poco, no te puedo decir que al poco tiempo, sino que creo que a los meses o al año, Dios me empezó a responder. Y me empezó a responder una tras otra, o sea, no era como de, hay una palabra y hasta ahí ya te respondía, ¿no? Sino me respondía a través de alguien más, iba a algún lado y me daba una palabra y eso. Y empecé a comprender que era el tiempo de él, era el tiempo de mi papá. Y dije, bueno, o sea, sé que en algún momento yo lo voy a volver a ver. Pero ese silencio tan rotundo que tú decís así como, Dios, ¿dónde estás en este momento que te necesito, verdad? Porque te soy bien honesta, yo cuando yo perdí a mi papá,
yo sentía que Dios no estaba conmigo. O sea, literalmente ese silencio fue como estando literalmente en el desierto, o sea, así literal. Y ahorita que mencionas desierto, hay un versículo que a mí siempre me ha pues como caracterizado y yo me he identificado mucho en eso, y es el de Oseas 2:14, que es la de yo la llevaré al desierto y ella hablaré su corazón. Y así he pasado, creo que ese es el versículo que siempre va a estar como que en primera plana en mi vida, porque como tú decías, los silencios de Dios yo los he experimentado en mis relaciones personales, en mis noviazgos y eso. Entonces es como que, porque yo le he preguntado tanto a Dios que me he mantenido como que en ese desierto, porque es cierto, cuando tú le preguntas algo a Dios, hay un punto donde Dios te mete al desierto y ahí es donde Él te va a responder. Y para mí la pérdida de mi papá fue literalmente un desierto. Pues hoy te puedo decir que obviamente tengo momentos que me vengo para abajo y lloro, pero Dios está ahí diciéndome, yo estoy aquí, ¿verdad? Ya puedo sentir esa presencia, ya puedo sentir, ya puedo dejar de sentir ese silencio que yo empecé a sentir al inicio. Porque al inicio, o sea, para mí fue como que decías, esta va a ser mi vida para siempre, aquí me voy a quedar, literalmente no me va a responder, y ya no me va a responder si era el tiempo de Él. Y yo creo que Dios me respondió en el momento correcto, porque yo tenía que llorar, o sea, yo literalmente llorar, sacar todo lo que en realidad yo estaba sintiendo, y Dios obviamente entiende ese dolor, ¿verdad? Entonces, que también siento que Él tiene los tiempos específicos conociendo tu corazón, cómo es que Él te va a responder. Y algo que me llama mucho la atención es que no sé si a ti te pasa, pero en mi caso, a mi hermana grande es como que ella ha sido, siempre Dios llega y le responde así al instante. Ella no es porque a mí no, pero le responde así al instante. Y cuando tú mencionabas los desiertos, yo recuerdo que en mi caso era todo lo contrario. O sea, yo le preguntaba a Dios, le preguntaba a Dios, y fueron años y años y años y años de silencio, como tú decías. O sea, literalmente yo me sentía como en un desierto y yo le decía a Dios, o sea, yo intento buscarte, yo intento todo, pero ¿por qué no te escucho? Y en mi caso yo me di cuenta de que eran como que barreras que yo tenía con Dios, que sin yo darme cuenta hacían que yo no lo escuchara. Pero cuando tú decís de que de ahí es como que el desierto pasa y Dios empieza a hablarte, 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 justamente sentís bonito cuando decís, bueno, ya pasé el desierto, sí, pero es como un respiro como para ti, como que si salís del agua, literal, pues porque te estás como que ahogando todo, y que sentís que realmente sí está Dios ahí, decís, valió la pena pasar el desierto. Y aunque no es fácil pasar ese desierto, también los silencios de Dios nos vienen a enseñar muchas cosas. Y otra experiencia que tú hayas tenido que tú digas, ese silencio me enseñó esto. Bueno, creo que, bueno, sí voy a tocar este tema. Eh, digamos, yo hace mucho tiempo, te puedo decir tal vez, para ser un poquito tal vez exactos, tal vez cuando tenía como, ¿qué? Tal vez 11 años, 12. Yo te soy sincera, no recuerdo desde cómo se llama, desde los cuántos años yo empecé como tener esa cosa de querer hacer ejercicio, de comer bien y esas cosas, ¿verdad? Calculo que tal vez han de haber sido tal vez como unos 10 años o algo así, que empecé como que con mi trauma de, ay, quiero hacer ejercicio y siempre quiero ser de edad y no quiero engordar y así, ¿verdad? Eh, yo me recuerdo que yo me levantaba a las 5 de la mañana y me ponía a entrenar. No sé ni cómo entrenaba porque no tenía alguien que me guiara, pero yo solita lo hacía. Y recuerdo que eso se empezó a poner como un trauma para mí. Entonces, digamos, para mí el hecho de comerme tal vez una hamburguesa o comer tacos o una pizza o qué sé yo, para mí era como, no quiero, y veía a todos comer y era como, yo decía entre mí, ¿por qué no puedo comer así? Y me ponía triste, ¿verdad? Y cuando iba, digamos, a restaurantes y eso, em, yo me iba para el baño. O sea, yo me iba para el baño y eso. Esto es como que estar en mi corazón, no lo siento muy a menudo, pero yo cuando iba al baño, terminaba de comer, suponete, me iba al baño y lo que hacía era querer ir a vomitar. Entonces empecé a darme cuenta que yo estaba entrando como en un lapso de bulimia. Entonces yo me recuerdo que yo en un mes llegué a bajar casi que 10 libras. Entonces me recuerdo que mis papás se empezaron a dar cuenta. Y cada vez que yo terminaba de comer y me levantaba de la mesa para irme al baño, me recuerdo que mandaban a mi hermano que se fuera detrás de mí, o mi mamá se iba detrás de mí. Entonces, como que ya no podía como que hacerme, pues, o sea, el hecho de querer vomitar, ajá. Y no era de que tal vez yo lo quisiera hacer, sino que había algo dentro de mí que me decía hacerlo. Y me recuerdo que una vez estaba en Pizza Vesubio y comí un montón de pizza. Y después me empezó como que la culpa, así como de, el cargo de conciencia. Y me recuerdo que me fui para el baño.
y cabal quería ir a hacer lo que siempre hacía cuando terminaba de comer. Cuando en eso dije, no, ya no. Y empecé a llorar y le dije, Dios, de verdad, por favor, ayúdame a esto. O sea, de verdad, ya no quiero esto, o sea, quiero cuidarme a mí. Y yo sé que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, te pido por favor que me ayudes. Me recuerdo que yo ahí en el baño, porque, ¿cómo se llama? Era, gracias a Dios, era de puerta cerrada, totalmente, no como el baño cerrado, que no tenía los pies. Me recuerdo que me tiré ahí al baño a llorar, empecé a llorar y todo, y solo sentí que Dios literalmente me abrazó. Y desde ese entonces yo te puedo decir que, o sea, dejé de hacer lo que hacía y todo, y empecé a comer un poquito más. Obviamente empecé a ganar más de peso y todo eso. Hoy en día te puedo decir que tal vez me cuido, o sea, sí me cuido y hay cosas que yo no, o sea, entre semanas no como ni nada, pero ¿por qué te cuento esto? Porque a base de todo eso empecé como, digamos, a mi experiencia a poderme valorar más, a poder quererme más y a decir, no, o sea, mi estilo de vida puede ser totalmente diferente y puedo entrenar todos los días. Y los fines de semana es como que darme mis gustos, ¿verdad? Entonces empecé a entender literalmente de que todo es como un balance en la vida, ¿verdad? Que todo es un balance y si yo, no, o sea, esa experiencia que tuve pasada me puede servir como para ayudar a muchas personas que hoy en día ¿cómo se llama? No saben cómo cuidarse porque, tienen como que ese miedo, ¿verdad? Porque en ese momento, o sea, Dios me dio a entender de que yo valía, ¿me entendés? Porque para mí fue como, creo que las personas que en realidad pasan eso sí se sienten desvalorizadas o se sienten de que si hay el gordo nadie me va a querer o me voy a ver fea o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, como te digo, hoy en día sí me sigo cuidando y todo, pero ya mi mentalidad y mi forma de ver ya no es con ese afán y gracias a este muchísimos años de ya no pasar por eso y creo que esa experiencia me ha servido a mí para poderle decir a la gente, no, pues mira, come bien, mira, ¿cómo se llama? Solo mantener tu estilo de vida diferente y pues, y eso, ¿verdad? Entonces creo que eso fue una experiencia en que en realidad sí, ¿cómo se llama? Sí me marcó mucho porque yo siempre le pedí a Dios, pero y pedirle a Dios y el que no querer hacerlo para mí fue como, pues, Dios, ¿dónde estás también, verdad? Y que también llegó en el momento justo y de la manera que no te esperabas, porque tal vez pudieras haber imaginado que la manera en la que él te iba a contestar era a través de una profecía o de una prédica. Pero qué bonito porque es más bonito cuando es algo muy, muy personal con Dios que él literalmente llegó y él, pues sí, que solo fue como entre Dios, pues porque no, o sea, nunca yo, por eso te decía al inicio que es como que muy, o sea, casi que no lo mencionas porque no fue como algo que yo viniera y alguien que me estuviera como que ayudando, o sea, literalmente solo fue entre Dios y yo y ahí quedó y obviamente el contar mi experiencia de él. Y qué bonito porque también si alguien que nos está viendo está pasando por esa experiencia, el saber que el pedirle a Dios, o sea, Él sí va a llegar y va a llegar a sanar también esa parte, porque al final pues es una enfermedad que como tú decías, o sea, no era que tú lo quisieras hacer, sino que algo dentro de ti era que hacía que hicieras o que te provocaras eso, que al final era un daño físico para ti misma, ¿verdad? Y de verdad, ahora pues no, por ejemplo, hablamos de los silencios de Dios. Y en un silencio es como siempre llega esa preparación, esa forma, como tú decías, pues ese desierto. Pero si alguien hoy viene y te dice, mira, Cintia, estoy pasando por este silencio de Dios, ¿qué le aconsejarías a esa persona o qué le dirías? Porque al final el silencio de Dios también lo que te trae, como mencionabas, es tristeza, frustración, desesperación, decepción. A veces, como tú decís, ahorita que dices eso, es como, se siente como una traición de Dios hacia uno, porque es como yo quería que me contestaras y puse toda mi fe y tal vez oré el lunes, martes y no pasó ninguna respuesta, no pasó nada. Pues mira, yo te puedo decir que hoy en día Dios me sigue hablando, pero creo que fue cuando de verdad yo pude dejar todo en sus manos y decirle a Dios, te entrego este dolor, te entrego mi desierto. Porque pues estás en el desierto, obviamente pasas de todo, pasas tristeza, lloras y todo, ¿verdad? Pero creo que cuando tú te dedicas a venir y abrir tu corazón y decirle a Dios, te entrego esta carga, te entrego este dolor, creo que es donde Dios dice, bueno, creo que ya aprendiste. Entonces creo que empezás como que a tener más respuestas de parte de Dios. Y mi consejo, pues siempre es seguir creyendo a Dios, ¿verdad? Nunca dejar de creer a Dios, por muy difícil que sea la situación. O sea, suponte yo al inicio de la pérdida de mi papá, y yo llegué a decir así como, Dios, ¿dónde estás? O sea, es como que existís, no existís. Y es como, vení rápido, por favor, porque te necesito ya, acá. Y entonces, suponete,
para mí fue súper difícil, pero hoy en día entiendo que pues cuando le dejas todo a ellos en sus manos y decirle a ellos encárgate de esto y ser tú el que guíe mi vida, que guíe mis pasos, creo que ahí es donde tú empiezas como a experimentar las respuestas de parte de Dios y Dios te va respondiendo, como te decía, una tras otra y así. De hecho, suponete, hace 2 domingos llegó una persona y me hablaba cabal del duelo. Y esta persona me decía, ya lloraste todo lo que tenías que llorar, ahora seguí. Entonces yo dije, bueno, o sea, Dios entiende que yo ya lloré, pataleé. Obviamente todavía lloro, pero tal vez no lloro como antes, como al inicio, ajá. Eh, y eso, ¿verdad? Y también otra experiencia que yo tuve, y creo que ahí te puedo decir que ese fue un silencio que pasó, digamos, a las 4 de la tarde y iba a las 5 Dios ya estaba respondiendo. Fue cuando, yo no sé si en algún momento yo te comenté alguna de un problema que tuvimos en mi casa en San Lucas. ¿No te acuerdas? Bien, a lo lejos. O sea, esa experiencia para mí fue otra cosa que me marcó, pero en sí te puedo decir que ha sido la experiencia que yo he tenido con Dios de decir, Dios, actúa ahorita, y literalmente, o sea, actuó, ¿me entendés? Y fue cuando nos secuestraron a mis papás y a mis hermanos de mi casa. Y yo me recuerdo que estando en el lugar eh, donde nos tenían, que era un cuarto de parte de la casa, estaba mi mamá, estaba mi hermana y estaba yo. Y a mi mamá y a mi hermana nos tenían amarradas como digamos así para atrás, ¿verdad? Entonces no podíamos hacer nada. Y me recuerdo que se acercó uno de las personas que se entraron en la casa y me recuerdo que se sacó la pistola y me la puso en la cabeza. Entonces, en ese momento yo solo cerré mis ojos y yo me dije, Dios, si esta persona me va a hacer algo, yo prefiero mil veces morirme. Entonces yo empecé a decir, Dios, ¿dónde estás? Y como el lugar donde estaba la casa era totalmente silencio, o sea, era como, tú sabes que San Lucas es así de árboles y todo eso. Y el lugar así era una casa y al los alrededores terreno vacío, ¿verdad? Habían casitas, pero casi que nada. Y me recuerdo que yo cerrando mis ojos, yo empecé a orar y empecé a orar y todo. Y en cuestión de segundos, porque te puedo decir que en cuestión de segundos, yo no sé qué se hizo esa persona que está a la par mía, o sea, se fue corriendo. Y yo dije que ya no regrese. Y así como empecé a orar y todo, y de repente desapareció, yo no lo vi y ya no regresó. Y cuando vi, ya no había nada de afuera, logré salir de ese lugar y todo. Gracias a Dios todos estuvimos bien y hoy en día pues estamos bien. Pero esa experiencia para mí fue el hecho de orar en esos segundos, porque fueron segundos, no te puedo decir que fueron ni 5 minutos que yo oré, que yo le dije a Dios, de verdad que si esta persona me hace algo, prefiero morirme. Por favor, cuídanos y tanta oración que uno hace en ese momento, que no me recuerdo, pero en ese instante fue como que Dios hubiese, que seguramente así fue, Dios hubiese mandado a sus ángeles y los sacó de ahí y ya nunca más, o sea, los volví a ver en mi vida, gracias a Dios. Y creo que en ese momento experimenté como, creo que fue como una hora más o menos lo que pasó todo ese relajo, creo que en ese momento esa pequeña oración que yo hice experimenté, creo que un pequeño silencio, si lo queremos ver así, porque terminé de orar y ya, o sea, fue como que ahí ya nunca los volví a ver. Entonces ahí fue una respuesta de Dios, literalmente decir yo estoy aquí, ¿verdad? Y qué bonito porque conforme contas tus experiencias, al final es ver que cuando uno realmente tiene la necesidad, si lo miramos así como urgente, en que sí es necesaria la respuesta en el momento, llega la respuesta. Y ahí también podemos ver y entendemos de que realmente un silencio de Dios es, o sea, son etapas y son silencios diferentes, pero cuando la ayuda tiene que llegar, llega, o sea, al final Dios permite los silencios con un propósito, pero también cuando tiene que llegar al rescate, llega inmediatamente. Como te decía, son silencios diferentes porque, digamos, este fue un silencio y lo que vamos a ver como físico, ¿ya? O sea, como algo exterior. Pero creo que los silencios que más cuestan en la vida son los silencios internos, ¿verdad? Los que tú, y los íntimos, pues, que cuando tú te metes a tu habitación y tú le pedís a Dios por algo y como te decía al inicio, a veces lo que quieres es que Dios te responda así como el ya, pero a veces Dios no actúa de esa manera porque como te repetí, o sea, es como Él quiere tratarte en ese silencio porque Él quiere tal vez sacar algo de tu corazón que tal vez no está y ese proceso va a ser para ti más adelante una mejor persona, ¿va? Entonces sí son silencios que en realidad, como decías tú, decepciones, tristezas, ahí sí que
te pones a patalear con Dios porque renegas, o sea, hacemos puro berrinche con Dios cuando Dios contesta. Y somos como niños, ¿verdad? Que estás un niño te pide algo y quieres que te lo den ya. Pero ahí sí que Dios tiene un trato totalmente diferente y creo que cuando Dios tiene su silencio es porque ahí sí que Él está trabajando, ¿verdad? Él está trabajando en ti y a veces es difícil como ser humano comprender como que esa parte del silencio, ¿verdad? Y creo que en el desierto, en este versículo que te mencioné de Oseas 2:14, creo que ahí es donde Dios nos dice todo, ¿verdad? O sea, vas a entrar a tu desierto, a tu silencio, porque en mi desierto vas a encontrar silencio literal. Ahí Dios se va a tu corazón. Pero el hecho de que tú entres al desierto no significa que tampoco te quedes ahí, sino que le pidas a Dios que te saque de ese desierto. Y obviamente él poco a poco lo va a ir haciendo. O sea, creo que uno a veces como seres humanos pensamos que tal vez Dios no nos escucha o simplemente está ahí y solo nos ve, nos observa y no está haciendo nada, pero es todo lo contrario. O sea, uno no conoce ahí sí que literalmente todo el corazón de Dios, ¿verdad? Ahí sí que más el que lo puede experimentar es el Espíritu Santo. Pero creo que en esos desiertos algo bueno hay. Y en esos silencios, pues obviamente también algo bueno hay que seguramente en algún momento Dios los va a responder, sea dentro de una semana, sea dentro de 2 meses. De dicho, me lo va a decir hasta de un año o 2 años. Sí, porque ha pasado, o sea, ha pasado que Dios te va a responder y no te va a responder en un año. Te puede responder dentro de 5 años, ¿verdad? Y también algo o la clave que tú decías para el desierto me trajo el versículo que es orar sin cesar, porque a veces en medio de la oración nosotros sentimos, y cuando estamos en el desierto más es como que tenemos la oración, la hacemos tal vez día, noche, y no sentimos nada, pero como dice, o sea, orar sin cesar, porque la oración, aunque nosotros no le veamos la respuesta en el momento, es como ir, no sé, como que tuviéramos una plantita y le vamos regando, 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 regando en oración, que para nuestra lógica la plantita está seca, pero al final esas oraciones, aunque nosotros no lo sintamos, es como que están creando una hermosa planta y cuando uno menos siente es como que la respuesta va a llegar en el momento menos preciso y de la manera que uno menos se lo imagina, de la forma que uno menos se lo imagina. Y como tú decías, o sea, la preparación, al final, cada preparación, cada proceso que pasamos es para tener una dependencia de Dios, porque al final el proceso que tú pasaste con tu papá te genera ahora también una gran dependencia de Dios, porque aunque me imagino en ese momento que no era fácil, que tú decías, tenés que seguir buscando a Dios, tenés que seguir amando, pero aunque no lo encontrabas, persististe, ay, ya no me sale la palabra, persististe, ya me salió, persististe en la oración y al final hoy puedes ver los frutos de eso, que tal vez al 100% como tú decías, no es de que, o sea, ya no lloro por eso porque al final es algo natural, es algo que tal vez durante muchos años vas a seguir haciendo, pero ya no es el mismo dolor que sentías antes. Y ahora, si tú hoy una persona, ¿qué consejo le darías a una persona que hoy está pasando ese desierto? ¿Qué le dirías tú a esa persona que hoy tal vez se siente sin esperanzas, que se siente sin fe, que siente que Dios no va a llegar? ¿Qué le dirías tú? Que siga creyendo en Dios, que siga creyendo en Dios y que no pierda la fe. Ahí sí que creo que sin fe, como dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Y, y así que no deje de orar, como tú decías, lo del versículo, orar sin cesar. Creo que esa es la clave. Y también otra cosa, suponete a veces nosotros oramos por lo mismo todos los días. Y a veces ya no nos enfocamos en quién es Dios, el que nos lo va a dar, o la respuesta, sino nos enfocamos en nuestra necesidad. O sea, es más egoísta. Ajá. Entonces, creo que estamos como más enfocados o nos llega a pasar en un cierto punto de que, hoy empiezo mi semana, voy a empezar por estos martes otra vez, miércoles y así. Entonces ya solo te estás enfocando en lo que estás pidiendo, no te estás enfocando en que Dios te va a responder. Entonces como que ya perdés la fe, o sea, ya distorsionas tu fe, si lo quieres ver así. Entonces, yo me recuerdo, no sé quién me dijo esto, la verdad, pero fue así, es lo que te estoy diciendo de orar, pero no ores por lo mismo todos los días. O sea, ora y cree. Entonces, creo que esa es creo que como una clave para que Dios pueda responderte. El hecho de decir, Dios, o sea, yo te creo en esto, yo oro hoy, pero seguí caminando y seguí confiando en que Dios te va a responder. Tal vez mañana, pasado, en un año, sé, pero seguí creyendo.
Porque a veces, como te decía, o sea, te enfocas tanto en el yo, en el yo pido esto, yo pido lo otro, pero no como se llama, no mantienes tu fe, literalmente, ¿verdad? No, como tú decías, como una práctica, no regas tu fe día a día, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Y para las personas, ahí sí que como tú me mencionabas, el consejo que yo les puedo dar, como te repetía, en seguir orando y seguir creyendo a Dios de que en algún momento ese silencio va a acabar. Los silencios de Dios no son para siempre. Los silencios de Dios no van a ser una eternidad, literalmente. Hoy en día yo te puedo decir que hay muchas cosas en mi corazón que todavía le sigo preguntando a Dios. eh, Cosas que todavía Dios no me ha respondido. Y aquí estoy, o sea, sigo creyendo, le sigo creyendo a Dios, así como Él me ha respondido muchas cosas. Sé que en algún momento Él las va a responder. No te puedo decir cuándo. Quisiera saber, pero no puedo hablar por ahorita en una área, pero no puedo. Pero eh, sé que en algún momento Dios va a mandar su palabra, ¿verdad? A poder decir la respuesta, ajá. Eh, y creo que otra cosa, ¿verdad? Así que tener todo el amor que uno tenga en su corazón para Dios. El hecho de cómo se ama, de que Dios no responda en el instante, no significa que Dios no tenga atento su oído a tu oración, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? Y también creo que esto creo que lo mencionó en algún momento George, que él decía, que él decía, cuando tú lees la Biblia, Dios te habla a ti, ¿verdad? Entonces creo que eso también, el poder experimentar y leer la palabra, porque si tú no lees la palabra, no vas a saber qué Dios te quiere decir a ti. Entonces, tal vez tú ahorita ores y tal vez en la noche tú dices, voy a leer Salmos, voy a leer Proverbios y tal vez ahí adentro está tu respuesta. Pero como estás enfocada solo en, voy a orar, o sea, no es tan mal orar, obviamente, pero también el leer la palabra, creo que ahí es donde vas a encontrar la respuesta. Y ahorita que tú decías eso, yo creo que me salió en TikTok esta anécdota, pero una persona que necesitaba pagar su casa, o sea, su apartamento, pero él ya se había desligado de sus papás. Y viene y llamó a la mamá y le dice que necesita, o sea, le pidió a la mamá, mira, necesito dinero para el apartamento, si no me van a echar. Y la mamá, la respuesta que le dio la mamá fue, ¿ya leíste tu Biblia? Y él, no, hombre, pero es que ¿cómo voy a estar haciendo eso si ahorita lo que necesito es dinero? O sea, lo que me urge es dinero. Y la mamá, ¿ya leíste tu Biblia? Y así varias veces que la llamaba y él estaba enojado porque ¿cómo me preguntan si ya leí la Biblia, si al final, o sea, no, o sea, yo ahorita necesito algo urgente? Y de ahí viene y hasta allá que lo tenía, hasta acá viene él y va por su Biblia. Y cuando abre la Biblia, ahí tenía dinero que la mamá le había dejado. Entonces, hay muchas cosas que, como tú decís, me gustó que tocaras este punto porque hay muchas cosas que realmente están en la Biblia y a veces le decimos a Dios, Dios, háblame, 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 pero nunca nos animamos a leer la Biblia porque tal vez la sentimos como aburrida o lo que sea, pero realmente esa es la palabra de Dios, o sea, ahí es donde Él nos puede hablar y yo creo que ya lo comenté en un video, pero lo vuelvo a repetir, y es de que realmente a veces escuché una vez a alguien que dijo, muchas veces tomamos la Biblia para leerla porque es como, estoy obligada a leerla, o sea, tengo que leerla y no ser no al día. Y todas te dicen, la tenés que leer, pero cuando cambias tu perspectiva en el punto de que quiero conocer a Dios, entonces ahí ya tu forma en que vas a leer la Biblia va a ser totalmente diferente y va a cambiar porque ya no vas desde, ahora tengo que leer la Biblia, ahora estoy obligado, sino es quiero conocer a Dios y cuando ya entras con una perspectiva diferente, al final pasa eso, que las palabras empiezan a cobrar vida y al final que es revelación del Espíritu Santo y Dios empieza a hablar de esa manera. Y ahorita que tocaste este tema, ¿tú recuerdas cuál fue o una forma en la que tú específicamente recuerdes que Dios te habló a través de la Biblia? Eso te iba a decir ahorita. Con este versículo de Oseas 2:14, me recuerdo que hace mucho tiempo, hace muchos años, yo estaba pasando por un proceso que también marcó mi vida. Creo que tengo un montón de procesos que marcó mi vida, pero en ese proceso yo recuerdo que yo le preguntaba algo a Dios y lo mismo, Dios no me responde. ¿Cierto? Los silencios son más comunes de lo que piensan. y, y creo que Dios me empezó a responder como a los meses, literal. Y cabal, un día me puse a leer la Biblia y cabal, yo nunca había leído ese versículo, o sea, jamás lo había leído. Y cabal, leí, no sé por qué leí Oseas 2:14. Y cabal, yo estaba pasando ese proceso difícil. Y cabal, leí, yo la llevé al desierto y ahí hablar de su corazón. Entonces volví a leerlo otra vez y lo leí como 3 veces. Y yo siempre he experimentado que cuando tú lees la Biblia
te enfocas tanto en un versículo, o sea, estás para leer, pero siempre hay como que un verso que estás como súper enfocada, es porque Dios quiere hablar contigo de eso. O sea, Dios quiere que tú literalmente pongas toda tu atención solo en esas 3 líneas, 2 líneas, porque Dios ahí es donde Él te quiere hablar. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo empecé a leer la Biblia, o sea, de Oseas, y me detuve ahí, lo leí como 3 veces. Entonces entendí que ese proceso era mi desierto también, y que Dios ahí me iba a empezar a hablar. Y así fue. Y a Dios te fue experimentando. Y obviamente también, o sea, he tenido un montón, ¿verdad? Donde yo he abierto mi Biblia. O a veces ni la Biblia, a veces en libros, así por eso que al inicio, a mí me gusta mucho leer libros. A veces en libritos, así que ni me imagino, tal vez estoy abriéndolo y en la primera página, ya en la mitad de la página Dios ya me está hablando y ya estoy así yo acá. Y suponete también, a veces he experimentado que, digamos, en un día, yo me pongo a leer planes en la Biblia. Y tal vez estoy leyendo mi plan y cabal ese día me toca Salmos 23. Y de repente abro mi libro y estoy a leer y cabal hasta el final te marco un capítulo y es el Salmo 23. Y cabal quiero leer otro pedazo de otro libro y cuando miras otra vez Salmo 23, te digo yo, no, o sea, Dios me está hablando. Sí, porque no existen las coincidencias. Realmente hay que ponerle como también pequeños detalles a esos puntos porque no existen coincidencias en Dios y la manera también en que habla. Y también ahorita que mencionas eso es importante porque a veces también pensamos que estamos en los silencios de Dios cuando tal vez Él sí está dando una respuesta, pero nos enfocamos en que la queremos de tal forma o la queremos tomar de nuestra manera. Sí, eso sí es cierto, a veces Dios te puede responder ahí sí que por medio de hasta de animalitos, porque Dios es depende de la pasa. Entonces a veces uno no le pone atención a eso y también si ella te respondió hace como una semana y tú todavía le estás preguntando dónde está la respuesta. Y ahorita me recordé de algo, me confirmas si es cierto, pero yo recuerdo que una vez tú me contaste de que hubo un tiempo en que Dios a ti te levantaba para orar con un pajarito. Sí, sí. Sí, eso me pasó igual en San Lucas. Siempre había un pajarito que llegaba a mi ventana, no sé, la verdad. Y me recuerdo que en la madrugada así me levantaba y el pajarito estaba en la orilla de y la ventana que antes tenía como un borde de cemento donde se podía poner macetitas y eso. Entonces el pajarito siempre llegaba y se ponía como que a chiflar. Entonces yo me era la alarma. Entonces yo me levantaba y trataba como que abrir la ventana despacio, a veces solo abría la cortina como para no espantarlo, los pajaritos un rayito y se van. Y me ponía como a orar y eso. Y qué bonito, yo cabal, hace unos meses me pasó algo así, pero fueron como 2 días, cabal, un como pajarito iba a mi ventana, pero las mataba. Y yo me recordé a ti porque dije, ay, entonces me voy a levantar a orar, porque yo me recordé de tu experiencia. Y entonces realmente también hasta qué bonito que Dios nos atrae de diferentes maneras para también poder buscarlo. Y ahora tú eres, bueno, algo que yo admiro de Cintia, la verdad, es que a ti te gusta mucho leer la Biblia, pero hay varias formas en las cuales, porque yo recuerdo una vez que tú me diste un consejo que fue cuando tú leas la Biblia, o sea, que ponga como música de fondo, porque al final es como que te ayuda a concentrarte. Y hoy un consejo que tú que nos quieras dar también de cómo leer la Biblia como para enamorarnos más, para atraernos más, porque a veces la lectura cuesta mucho. Mira, yo creo que uno cuando lee solo, y a veces hasta solo como estás leyendo y estás así como en ese silencio, así de que no lees en voz alta. Y yo he experimentado eso de suponerte de abrir mi Biblia, poner música instrumental, como tú lo mencionas, me encanta poner música instrumental, ya sea Hills o cualquiera, a música que me toque sí, corazón, y leerlo en voz alta, porque ya es como hasta tu cuerpo o tu espíritu literalmente está recibiendo la palabra. Entonces ya no solo está en tu mente, sino que está en tu boca. Entonces lo que tú estás leyendo lo estás declarando también. Entonces tú estás leyendo y empezás con tu música así atrás y estás leyendo en voz alta, suponete Jehová es mi pastor, no sé qué. O sea, empezás hasta a sentir como eso de la piel chinita, ya sabes. Ajá, o sea, ese es un tip que a mí me ha funcionado y me ha ayudado un montón para poder leer la Biblia. Y obviamente también, o sea, la música instrumental, como tú decís, y obviamente tu silencio también. Suponete buscar lugares, suponete que te digo yo, así como lugares solos, donde tú estés concentrado en que estés leyendo, porque si suponete estás en un lugar donde hay mucha bulla, no vas a tener toda tu atención en esto. Entonces, tal vez en ese momento, como decíamos al inicio, tal vez
Dios te quiere hablar en ese ratito. Pero a veces hasta esos silencios te van a ayudar para que Dios pueda hablar a través de su palabra. Pues porque creo que cuando tú lees la Biblia, literalmente estás leyendo el corazón de Dios, pues. Entonces, eso, ¿verdad? O sea, ese es un tip literalmente que siempre uso, el poder poner música instrumental. A veces no la pongo, te soy bien honesta, pero ya solo dejo que sea por medio de mi boca leerlo en voz alta. O a veces simplemente no lo leo en voz alta, sino simplemente estoy en mi mente, pero mi corazón está conectado literalmente a la palabra. Pues no estoy leyendo solo porque, ay, hoy me toca leer, ¿verdad? O sea, es como que ya lo, como una obligación, sino que ya pongo mi corazón literalmente en mi concentración en estar como que, digamos, leer la palabra y eso. O suponete, obviamente, antes de empezar a leer la palabra, pues orar, de decirle a Dios, ¿qué me quieres enseñar hoy? O Dios, háblame a través de tu palabra y eso, ¿verdad? Y ahí sí que creo que enamorar a Dios primero, ¿verdad? Creo que esas, ya sea cuando tú leas la palabra o ya sea cuando oras, creo que lo ideal es empezar, y esto me lo enseñó mi papá, es empezar primero a enamorar a Dios, porque estamos acostumbrados primero a pedir. Sí, así como que te encases, como que es exigente, ajá, cabal, es como que Dios te pide por no, o sea, no, mejor empezar primero en poner una alabanza, en pedirle a Dios, ahí sí que tu corazón se enamore de Él, así como Dios, eres lindo, maravilloso, etcétera, ¿verdad? Pero primero entrar como con esas palabras de endulzar a Dios, ¿verdad? De enamorarlo, y ya después lees tu palabra y estoy segura que Dios te va a hablar en cualquier momento. O sea, ¿ya notaron esos tips? Me gustaron. Cintia, gracias por el tiempo que compartiste con nosotros. Gracias por abrir su corazón. Y de verdad, si están pasando un silencio de Dios, persistan ahí sí que en el desierto, sigan confiando en Dios, aunque a veces parezca tardar, pero Él va a llevar la respuesta justo a tiempo, en el momento justo. Y de verdad, a Dios, incluso en esos desiertos, creo que aunque haya dolor, aunque haya tristeza, aunque hayan preguntas, a Dios nunca le va a ser indiferente, sino que Él está ahí, aunque no lo podamos sentir, Él está ahí presente y la respuesta va a llegar justo a tiempo en el momento perfecto. Así que gracias, Cintia. No sé qué quieres decir algo más. Sí, así que primero, pues gracias, Joyce, por la invitación y pues por este tiempo. Y pues la verdad es de que yo deseo de todo corazón que cualquier persona que pueda ver este video pueda tener una conexión, así que divina con Dios, de verdad, una conexión donde Dios pueda hablar a tu vida y a tu corazón y cualquier desierto, cualquier silencio que estés pasando, no te angusties por ese momento, porque eso solo es momentáneo. Dios, estoy segura que en algún momento va a responder, ¿verdad? Tal vez no en el momento que tú quieres, pero en el momento correcto que va a ser para Él, porque Él no te va a dar algo si tu corazón no está preparado para recibir esa respuesta. Entonces, seguir perseverando, seguir orando, seguirle creyendo a Dios y que tu fe no mengue, ¿sí? Sino que tu fe crezca día a día y que sea Dios el que pueda darte las respuestas a través de una persona, a través de su palabra, a través de un sueño, como Él pueda utilizarte. Dios es súper creativo y sé que en algún momento la respuesta que tú estás esperando va a llegar a tu vida. Gracias, Cintia, por compartir este tiempo con nosotros y nos vemos en el próximo episodio. Gracias a todos.